Gracias, presidenta, colegas asambleístas, buenos días a todos y todas. Es importante que podamos establecer la pertinencia de un veto presidencial a una ley que ha sido tratada ampliamente en conjunto con las propias Fuerzas Armadas, con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con la FAE. De hecho, incluso esta comisión ha visitado en varias ocasiones las instalaciones de la propia Fuerza Aérea para poder entender mejor el trabajo. En este veto se presentan de un total de 36 artículos, señores legisladores, se presentan 23 objeciones. Es decir, prácticamente hay una observación a más de los dos tercios de la ley. 20 objeciones que se dan al articulado, 3 objeciones que se dan a las disposiciones generales primera, tercera y quinta. Hay que determinar, señores legisladores, que pocas objeciones enviadas en el texto del presidente de la República han sido argumentadas de manera justificada desde el punto de vista fáctico, pero también desde el punto de vista jurídico en su conjunto, porque no podríamos aceptar las objeciones por sí solas tomando en cuenta todo el contexto y el espíritu de la ley. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el presente proyecto de ley busca el control del espacio aéreo. Es fundamental que tengamos claro eso, señores legisladores. El control del espacio aéreo, mediante una implementación de una normativa que puede facultar a la Dirección General de Aviación Civil, a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la FAE, para que ejerzan adecuadamente el control bajo el ámbito de sus competencias cada uno y bajo de sus atribuciones cada uno, poniendo en orden las atribuciones de cada uno. Sin embargo, las objeciones que envía el Ejecutivo buscan eliminar, por ejemplo, la determinación de control de espacio aéreo y lo cambia por un tema que nos parece antitécnico tanto desde el punto de vista práctico cuanto el punto de vista jurídico, y lo cambia por defensa de la soberanía e integridad. Trabajo que evidentemente conocemos le corresponde a las Fuerzas Armadas. Podría incluso dispersar el control que se busca a las atribuciones y a las regulaciones, además, que se implementan en esta norma. Una de las objeciones importantes que hace el Ejecutivo es a los artículos 19, 20 y 21 y a la disposición general quinta, que nosotros consideramos que deben ser ratificados. Debe ser ratificado todo el texto, pero deben ser ratificados sobre todo porque no hay una razón jurídica que el Ejecutivo haya planteado adecuadamente para que los mismos sean reformados. El Ejecutivo con el veto parcial, insisto, señores legisladores, cambia totalmente el tema del control de espacio aéreo, que es lo que se pretende en el fondo, que es el tema medular de esta norma, lo cambia por defensa y soberanía del Estado, que es una facultad mucho más amplia de las Fuerzas Armadas, que no es lo que se pretende modificar con esta norma. En este contexto y en razón de las funciones de las diferentes instituciones, los textos que han sido propuestos por el presidente de la República definen las funciones de las Fuerzas Armadas, pero no el control que le corresponde a la Dirección General de Aviación Civil y que es objeto de esta ley y el espíritu de esta ley, el control del espacio aéreo. Por lo tanto, pretender que solo el presidente de la República, a través de un reglamento a la ley, establezca cualquier otro tipo de regulación es simplemente iluso y no es viable desde el punto de vista legal, puesto que la ley establece cómo tiene que hacerse el reglamento. El reglamento nace de la ley y por lo tanto no podría salirse de estos temas. Por lo tanto, señores legisladores, señora presidenta, también estoy enviando una moción en la que me permito mocionar al Pleno de la Asamblea Nacional la ratificación total del texto que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en la Ley de Espacio Aéreo, puesto que el veto planteado por el presidente de la República jurídicamente es antitécnico, fácticamente desnaturaliza completamente lo aprobado por la Asamblea Nacional y no le da una herramienta adecuada a la FAE como es lo que efectivamente lo estamos haciendo. Creo que es importante que esta legislatura se ratifique en la totalidad del texto, puesto que será una gran herramienta para las Fuerzas Armadas del Ecuador y sobre todo para el tema del control del espacio aéreo en su conjunto. Gracias, presidenta, señores legisladores.